Señor Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día, nos permite poder adorarte, poder bendecir tu nombre, reconocer lo grande que eres tú. Gracias porque nos permite, Señor, ver un día más, Señor, poder bendecir tu nombre y glorificarte, Señor. En el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo de Dios, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu poder en esta hora, Padre amado. Te presento a la iglesia, Señor, a tu pueblo escogido, Señor, llamado, Señor, y hemos escuchado tu llamado, Padre, para adorarte y bendecirte, para servirte, Dios, en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Dios mío, a servirte en espíritu y en verdad en esta hora, oh Padre Celestial. Yo te presento, Dios mío, el culto de este domingo para que sea tu Espíritu Santo, manifestando tu grandeza, manifestando tu poder, oh Dios mío, usando a cada persona que tiene parte en el culto, Señor, que tú nos llenes de esa gracia tuya, que tú nos llenes de esa sabiduría que solamente tú puedes darnos, Dios, en esta hora, Padre. Te presento, Dios mío, a la familia pastoral para que tú las bendigas de una manera muy especial, Señor, dándole esa cobertura que solo tú puedes dar, esa sabiduría que solo tú la tienes, Padre Santo, para cada uno de ellos, al igual que para la familia Shaddai, Dios mío, entera. Estamos en tus manos para que tú nos ayudes, Señor, para que tú nos guardes o nos sigas guardando como hasta ahora nos ha guardado, Dios mío. En el nombre de Jesús, tuya es la gloria, tuyo es el poder. Tú eres el Dios creador del cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, Señor. Hacedor de maravillas, milagros y prodigios, tú eres ese Dios todopoderoso. Padre, manifiesta tu gloria. Mira nuestro país, Dios mío, te lo presento. Mira los gobernantes, Padre, en tus manos están, Dios mío. Mira los presos, Dios mío, te presento, Espíritu Santo. Lleva liberación a su vida, Señor amado, en el nombre de Jesús. También te presento a Brisa del Este, Dios mío, cada morador, Dios mío, te lo presento, Dios, para que tú trates con ellos, Señor, lo liberte, lo salve, lo cambie, lo transforme, Dios mío. Nuestro vecindario está en tus manos, Señor, para que tú obres de una manera muy especial, Dios mío. Cada hogar, Dios mío, está en tus manos, para que tú visites a cada matrimonio, Señor, cada familia, Señor, sea tú glorificándote de una manera especial, Señor, que tú seas llenando de gracia, llenando de sabiduría a cada uno de tus hijos, Dios mío. Ayúdanos, sigue dirigiéndonos, sigue ayudándonos, aumenta nuestra fe, Señor, y danos entendimiento. Ministra el culto de tal manera que cada uno pueda salir edificado a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso, Padre, y para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar leyendo la palabra en Salmos 4. Oración vespertina de confianza en Dios. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Llamaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dios te bendiga, iglesia. Como el Salmo 150 me dice, alaba a Jehová, tu boca tiene alabanza y mi corazón también. Alábale con la mano, alábale con los pies, y todo lo que respire, alaba al Señor Jehová. Como el Salmo 150 me dice, alaba a Jehová, tu boca tiene alabanza y corazón también. Alábale con la mano, alábale con los pies, y todo lo que respire, alaba al Señor Jehová, y todo lo que respire, alaba al Señor Jehová.
Hermanos, honestamente me place estar con ustedes a través de estos medios. Le voy a cantar una canción. Espero que sea el agrado de ustedes y de Dios. Se mueve un barco en la mar, guiado por un motor, con la fuerza de un motor puede un carro caminar. Mas este pueblo se mueve con la bendición de Dios, y todos dicen contento que nos habla por su voz. Se mueve el eje, se está moviendo, la iglesia en gloria se está envolviendo. Él es Cristo, mi Salvador, que envuelve el pueblo en su bendición. Y se mueve un barco en la mar, Guiado por un motor, con la fuerza de un motor puede un carro caminar. Este pueblo se mueve con la bendición de Dios, y todos dicen contentos que nos habla por su voz. se mueve el eje, Se está moviendo, la iglesia y gloria se está moviendo. Él es Cristo, Mi Salvador, que envuelve el pueblo en su bendición. Y se mueve un barco en la mar, guiado por un motor, con la fuerza de un motor puede un carro caminar. Mas este pueblo se mueve con la bendición de Dios, y todos dicen contentos que nos hablan por su voz. Se mueve el eje, se está moviendo, se mueve el eje, se está moviendo, la iglesia en gloria se está moviendo. Él es Cristo, Mi Salvador, que envuelve el pueblo en su su bendición. Aleluya, gloria a Dios. Se vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de su esposo encontró en la sinagoga conforme a sus costumbres y se levantó a leer. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero un día Cristo, el dador de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero no buscaba donde no lo había. Pero un día Cristo, el dador de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero no buscaba donde no lo había. Pero un día Cristo, el dador de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero un día Cristo, el dador de la vida, me dio de ese gozo del que mami quería. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero un día Cristo, el dador de la vida, me dio de ese gozo del que papi quería. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero un día Cristo, el dador de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería. Me dio de ese gozo del que yo quería. Dios te bendiga mucho, iglesia. Espero que todos estén muy bien el día de hoy. Hoy les estaré hablando del lavatorio de los pies de los santos. En los pasajes de San Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 14 y 1 de Timoteo 5, 9 y 10, descubren esa práctica cristiana como institución de carácter novotestamentaria. Cuando el maestro lavó los pies a los discípulos, encomendó que hicieran lo mismo entre ellos, debiendo permanecer dicha práctica hasta que la iglesia dejara de existir, es decir, hasta el fin. El Señor da varias razones por las cuales debían celebrar lo que Él había instituido. Primero, el que está lavado no necesita sino que lavarse los pies, mas todo está limpio. Palabras que tuvieron relación con la actitud un tanto irreflexiva de Pedro. A la luz de ellas desprende que la acción de lavar el Señor los pies a sus discípulos indicó solo una forma parabólica que habla de humildad interior, sino un acto exterior por medio del cual se demuestra en hechos tal humildad. No es tampoco figura abstracta de una verdad, sino la revelación práctica de ella. En muchos casos
se da al acto un sentido parabólico, algo desmedido, el cual termina por ocultar lo instituido de parte de Cristo. Segundo, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. El Señor, al ponerse como ejemplo, confirma lo que acaba de hacer, algo digno de imitarse, más aún que debe ser imitado. No demanda el descubrimiento moral de lo que su acto encierra, sino ordena que se haga lo que Él hizo. Parece estar leyendo el corazón de sus discípulos, las deducciones racionalistas que tal vez aplicarán al lavatorio de los pies, unido al orgullo que golpeará sus mentes, en el sentido imposible, el que ellos imitarán el acto para muchos no muy agradable. Por eso les dice, pues si yo, Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, en otras palabras, apela a los títulos que ellos mismos le daban, títulos de dignidad y realeza. Si Él lo había hecho, ellos también lo harían como siervos de Él y consiervos entre sí. Tercero, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El ejemplo no es dado para que únicamente se admire o se encomiende con floridas palabras. Si así fuera, dejaría de ser ejemplo, convirtiéndose simplemente en una obra más o menos notoria. El ejemplo del Maestro es dado para imitarse. Hubiera sido suficiente que Él dijese llanamente, ejemplo os he dado. Sin embargo, añade, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, queriendo así poner en dichas palabras toda la importancia de su mandamiento. Tal claridad destruye toda duda y cualquier interpretación torcida que se pretenda dar para esquivar el mandato. Además, la segunda parte del versículo establece una bienaventuranza para el que, conociendo todo lo que Jesús hizo y practicó, haga lo mismo, ya que Él es su Señor y su Maestro. El hecho de mencionar el lavatorio de los pies de los santos, o lo que es lo mismo, la obediencia al mandamiento divino como algo indispensable para tener derecho a ciertos privilegios de parte de la Iglesia, descubre que la orden del Maestro era practicada hermosamente entre los primitivos cristianos. En la actualidad, muchas iglesias enfatizan las enseñanzas de Pablo, pero excluyen el lavatorio de los pies, dando diversas explicaciones. Lo cierto es que están rechazando una bienaventuranza. La Iglesia de Dios predica y practica lo que el Señor Jesús ordena, incluyendo el lavatorio de los pies de los santos. Jesús nos dio un ejemplo, un gran ejemplo de lo que es la humildad al Él lavarle los pies a sus discípulos. Él nos mandó a lavarnos los pies los unos a los otros para enseñarnos así principios básicos de lo que es tener una vida cristiana, principios como la humildad, la igualdad y el servicio mutuo. Espero que este mensaje, iglesia, te haya servido de bendición y que el Señor te bendiga mucho. Vengo delante de tu presencia, reconociendo tu grandeza, tu poderío, tu majestad. Aleluya, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor Jesús. En este momento recibe toda la gloria, toda la honra, Dios mío, todo el honor, todo el reconocimiento. Aleluya, eres digno, Señor Jesús, de ser alabado, de ser glorificado por siempre, Padre de la gloria, Jesús. En este momento, Dios del cielo, permite, oh Dios mío, aleluya, que sigamos levantando un clamor a ti, aleluya, levantando una alabanza en el medio de la crisis, en medio de la dificultad, Dios del cielo. Dios mío, que tu misericordia, aleluya, las cuales son nuevas cada mañana, nos sostengan aún en medio de la crisis. Señor, que tú, oh Dios, nos sostenga, Padre Santo, aún en medio, aleluya, de la debilidad, Dios del cielo. Glorifícate en nuestra vida de una manera en especial, Dios del cielo. Ayúdanos, Padre Santo, a mantenernos fiel, Dios mío, y firme en tu palabra, confiando, Padre Santo, que tú has de obrar de una manera en especial en nuestra vida, Dios del cielo. Aleluya, que como dijo el apóstol Pablo, aleluya, que esta breve tribulación producirá en mí un eterno peso de gloria. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Esta tribulación lo que hace que produzca en nosotros un mayor y eterno peso de gloria. Padre Santo, ayúdanos, Padre de la gloria, a seguir confiando en ti, a seguir apegado a ti, Dios mío. Así como dijo el salmista, mi alma está apegada a ti porque tu diestra me ha sostenido, aleluya.
Ayúdanos, Padre Santo, cada día más a mantenernos firmes en tu palabra, confiando. Señor, aumentanos la fe, oh Dios, así como te dijeron tus discípulos. Aumentanos la fe, Señor Jesús, para seguir, aleluya, creyéndote a ti, en medio de la crisis, aleluya, en medio de la dificultad, en medio, Padre Santo, aleluya, del caos y de la adversidad, aleluya. Porque a pesar, gloria al nombre de Jesús, que la enfermedad, aleluya, a pesar, gloria al nombre de Jesús, que la pandemia se ha extendido, Dios mío, permite que también nuestra fe se extienda, Dios mío, para no, aleluya, para no desvanecer aún en medio de las dificultades. Ayúdanos, Padre Santo, cada día más a creerte más, oh Dios, aferrarnos a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, cada día más, aleluya. Glorifícate, Dios mío, en la vida de aquellos, aleluya, que ya no tienen esperanza, que ya no tienen fe, Dios mío, que han perdido la fe en esta circunstancia. Glorifícate, Padre Santo, de una manera en especial, oh Dios, aleluya, que puedan ver tu mano obrando de una manera en especial, que puedan verte a ti, oh Dios. Transforma los corazones, Padre Santo, aleluya, los corazones de piedra, transfórmalo en carne, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Padre amado, permite, Dios del cielo, que la humanidad se vuelva a ti de todo corazón, aleluya, que se humille, Padre Santo. Permite, aleluya, que los presidentes, que los gobernantes se vuelvan a ti, Dios del cielo, porque así tú tienes misericordia de tu pueblo, de tu nación, Dios mío. Nos perdona, nos transforma, Dios mío, porque tú no quieres la muerte del que muere, aleluya, sino, Padre de la gloria, que tu misericordia es grande para con todo, Dios mío, porque tú no quieres la muerte, aleluya, del que muere, sino, gloria al nombre de Jesús, que se vuelva a ti de todo corazón, Jesús. Dios mío, gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por esta hora. Gracias, Dios mío, por tu misericordia, porque hemos visto tu favor, hemos visto, aleluya, cómo está obrando de una manera en especial en nuestra vida, aún en medio de la crisis, aleluya, porque así es tu fidelidad es grande, Dios mío. Tú siempre te mantienes fiel, aleluya, aunque nosotros seamos infieles, tú siempre te mantienes fiel, Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, a serte fiel en medio de la crisis. Ayúdanos, Padre Santo, a serte fiel, aleluya. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo te pongo a tu pueblo en tus manos, Señor. La iglesia está en tus manos, Señor. Glorifícate, Dios, en cada actividad que vayamos a hacer, en cada actividad que vayamos a realizar. Glorifícate, Padre de la gloria, Dios del cielo. Glorifícate, Señor, de una manera en especial, oh Dios. Permite, Señor Jesús, que, aleluya, que esta transmisión llegue a otras vidas y sean cambiadas, sean transformadas en el nombre poderoso de Jesús. Quiero orar en esta hora, Señor, por las personas que están hospitalizadas, Dios mío, las personas que están en quirófano, Señor. Yo envío una palabra, Señor, de sanidad en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Que tu misericordia se extiende, Dios mío, hacia la humanidad, aleluya. Que puedan ver orando, Señor Jesús, de una manera en especial. Gracias, Señor Jesús, por este momento. Gracias por esta oración, oh Dios. Sigue moviéndote tú, oh Dios. Sigue glorificándote, Dios mío, de una manera especial. Oh Padre Santo, tu misericordia es grande para con nuestras vidas. Tu misericordia es grande para tu iglesia, para con tu iglesia, Señor. Si estamos de pie, porque tu misericordia, aleluya, nos ha sostenido. Es porque tu diestra nos ha sostenido, Padre Santo. Permite cada día más que nuestra alma esté apegada a ti, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Es mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. En ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi
Buenas noches, hermano El Shaddai. Bendiciones, bendiciones. Le extraño mucho a todos. Santo eres Dios, mis pastores, lo amo en el amor de Cristo. Orando siempre los unos por los santos. Vamos a estar esta oportunidad diciendo una poesía para la gloria y honra del Señor. Una poesía que se titula La historia de las almas. Hermosa joven cristiana se enamoró de un hombre que no era cristiano. De nada valieron los consejos de su madre. Al poco tiempo se casó con él. Ese hombre mujeriego casi la llevó a golpear. Se fue, la dejó por otra. Al poco tiempo agarró un papelito blanco, escribió un correo ligero y así le decía ella a su madre: Madre, si me ves te desmaya, oh, si me vieras Amalaya, si mi error no te mató y quisieras perdonarme, cuelgo un pañuelito blanco en la puerta de la calle. La madre agarró la sábana, la que no quería estrenarla, la cortó en varios pedazos, puso en la puerta una franja y se fue por la vía del tren envuelta en pedazos de sábana. En cada predicador que alza su voz por las calles es un pedazo de Dios para el que quiera buscarle. La historia de esta muchacha es la historia de las almas. Todos nos fuimos de Dios, todos hicimos lo malo. Nos engañó el enemigo teniendo en el cielo un Padre. Dios le bendiga, hermanos del Shaddai, y estaré alabando a Jesucristo con esta adoración que dice así. Espero la disfruten. Dios le bendiga mucho. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Aleluya. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. Glorificamos tu nombre, Jesús. Aleluya. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado con tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres
eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. Eres digno, eres digno, eres digno de recibir toda la gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo Dios. Aleluya, 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 aleluya. Dios le bendiga, iglesia. Cristo le ama. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla, tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras.
Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde. Que la gracia del Señor Jesucristo sea contigo y con cada uno de los tuyos. Esta noche quiero compartir unas palabras con ustedes. Y esa palabra tiene que ver con las profecías o las palabras proféticas que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Y que quizás alguno se ha detenido a esperar en su cumplimiento y quizás ha cuestionado de por qué no se cumple. Y precisamente quiero animarles a que no se desalienten, sino a que esperen en las promesas del Señor. No por quien haya dicho la palabra, no por lo que te hayan dicho en sí mismo, sino con relación a que quien da la palabra es Dios y que Dios tiene conocimiento del preciso cumplimiento de las mismas. Para esto vamos a leer en el libro de Josué, donde está nuestra base bíblica de este mensaje, Josué capítulo 21, verso 45. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No faltó ni una palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. El tema de este mensaje es la palabra profética, su cumplimiento en el tiempo de Dios. Oremos. Padre Celestial, en este momento te damos gracias por permitirnos una vez más dar una palabra a tu iglesia, a tu pueblo y a cualquier persona que la necesite. Te pido, Dios, que tú me des sabiduría, que tu Espíritu Santo, Señor, dirija estas palabras. Que no sea algo mecánico, Dios, sino que sea una palabra dirigida por ti. Y que las personas que escuchen estas palabras sean edificadas con las mismas. Que estas palabras sean de edificación, oh Dios, para cada uno de nosotros. Y para la gloria y honra tuya. Eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Repetimos el título del mensaje, el tema. La palabra profética, su cumplimiento en el tiempo de Dios. Una de las cosas que Josué le habla al pueblo, que Josué les recuerda, es que cómo esas promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel se había cumplido. O sea, Josué le estaba recordando al pueblo que Dios había cumplido al 100% sus promesas, de que Dios es fiel. Por eso él concluye con esta parte aquí, esta expresión, este verso, dice: todo se cumplió. Dios es fiel, iglesia. Cuando Dios da una palabra, Él sabe por qué la da. Pero te la da para que sepas de que en el momento preciso se cumplirá, pero no en el tiempo tuyo, no en el tiempo mío, no bajo nuestra desesperación, ni porque querramos nosotros chantajear a Dios, por decirlo así. No, a Dios nadie lo va a forzar. Decía alguien que Dios no responde a nuestras malcriadezas. Dios responde en el tiempo preciso, por su gracia, por su misericordia, por su amor, pero también porque nos conoce y sabe en qué momento tal o cual promesa se ha de cumplir. No porque nosotros querramos, sino porque Él quiere, y así en su soberanía lo planificó, así le plugo. Entonces, las palabras de profecías que Dios le había dado al pueblo de Israel, Josué les recuerda y dice: Dios la cumplió toda, todo se cumplió. Y precisamente es lo que vamos a hablar. Comenzamos hablando primero sobre la profecía, viéndola como un don divino. Es lo que tenemos que entender la profecía. Es un don sobrenatural que se da en tiempo distante del evento, o sea, que precede al evento. No hay, eso tenemos que entenderlo, no hay profecía concomitante al evento o paralela con el evento. O sea, el evento está sucediendo y hay alguien que dice: Dios me reveló, como sucedió en estos días, que sé que lo hemos dicho muchas veces con el coronavirus, que salieron muchas personas diciendo en el momento que sale y que Dios les reveló. No, la promesa se da cuando se da mucho antes. La profecía se da mucho antes
de que suceda el evento. Y es que Dios conoce el tiempo. Dios en su soberanía sabe cuándo las cosas van a suceder. Y Dios tiene conocimiento no solamente de nuestro presente, sino también de nuestro futuro. Dios sabe en qué momento va a cumplir sus promesas. El apóstol Pablo le recordaba a la iglesia de Corintio que la profecía era un don divino. En primera carta a los Corintios, versículos 4 y 10, dice el apóstol Pablo: hay en la iglesia, o sea, refiriéndose al cuerpo de Cristo, refiriéndose a la congregación de hermanos, hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es su mismo espíritu. Eso tenemos que entender, que la profecía, el don de la profecía, lo da el Espíritu de Dios. No lo asume una persona. No es que una persona va a decir yo soy profeta y va a comenzar a hablar y va a decir palabras para que las personas se motiven, o va a hablar duro, o va a gritar y va a vocear duro, o va a engolar la voz para impresionar. Dios no es impresionado por nadie, ni hay en la intención de Dios hacer cosas para que la gente se asombre, sino para que las vidas sean edificadas. Nosotros nos asombramos con las cosas que hace Dios porque nuestra mente finita no podemos comprender los planes de Dios, según Jeremías en el capítulo 9. Nosotros no podemos entender los planes de Dios, no lo podemos comprender, por eso nos asombramos, porque no están en nuestra lógica. Jeremías había hablado esto, le decía que alabes el que pueda entender a Dios, si es que puede hacerlo, porque nadie puede entender los pensamientos de Dios, entenderlo y conocerlo. Pero nosotros no vamos a sorprender a Dios, porque Dios sí nos conoce a nosotros. Entonces el ministerio de la profecía no consiste en que alguien venga y engole la voz, en que alguien venga y hable duro, vocifere o hable ronco. El ministerio de profecía no es efectivo por eso. El ministerio de profecía, o el don de la profecía, mejor dicho, Dios lo da a quien quiera darlo por su espíritu, por su gracia. Y Dios da el ministerio, el don de profecía, para que las vidas sean edificadas, para que su pueblo sea edificado. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 10 dice que unos reciben el don de hacer milagros y otros tienen el don de profecía. ¿Por qué? Porque ese don lo da Dios. Hay diversidad de dones. Leemos en 1 Corintios 12. Hay diversidad de dones. Pero quien da el don es el Espíritu Santo. O sea, el ministerio de profecía lo da el Espíritu Santo a quien Dios quiere darle para usarlo para la edificación de la iglesia y para la honra y gloria del Altísimo. Sin embargo, Pablo, en la carta a los Corintios, en el capítulo 14, verso 5, les recuerda que hay una preeminencia por la profecía, porque la misma es para edificación de la iglesia. Dice el verso 5, ahora bien, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero prefiero que profeticen. O sea, ahí vemos la preeminencia de la profecía sobre los demás dones. ¿Pero por qué la preeminencia? La respuesta está en el mismo versículo. Realmente, dice Pablo, el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas, a no ser que de hecho que traduzca, para que la congregación sea edificada, reciba edificación. La profecía, cuando se da dentro de los parámetros de Dios, porque hay que tener en cuenta que a veces hay quienes pretenden impresionar a la congregación o se hacen a sí mismos profetas, y hay que tener cuidado. La profecía la da Dios. Y como dijimos hace tiempo, hace unos domingos atrás, unos mensajes atrás, que el don de la profecía es peligroso porque la profecía se ajusta a la voluntad de Dios. Y Dios puede mandar una palabra de juicio a una persona y suceder que la persona se arrepienta y Dios tener misericordia. Fue lo que pasó con Jonás y el pueblo de Nínive, que Dios manda a Jonás con una palabra, pero el pueblo de Nínive se arrepiente. Lo mismo sucede con Acab y lo mismo sucedió con David.
¿Por qué? Porque el profeta no determina el cumplimiento de la profecía, sino Dios. Dios es el que la determina, porque la profecía no depende del profeta, sino de la voluntad, de la misericordia y de la soberanía de Dios. Y eso tenemos que entenderlo. La profecía no depende de nadie, depende de Dios. Entonces, la profecía Dios la da a la iglesia, el don de profecía, para que la iglesia sea edificada. Cuando Dios quiere apercibir al pueblo, cuando Dios quiere preparar al pueblo para un momento de prueba, o cuando Dios quiere preparar a alguien para una eventualidad futura, entonces Dios simplemente previo al suceso, Dios envía profetas, Dios envía palabras para que la iglesia o la persona se aperciba, o sea, para la edificación de la misma. Pero esto de la profecía no depende del prestigio del profeta. De hecho, el profeta no tiene prestigio. El prestigio de tenerlo el profeta está en la soberanía de Dios. El profeta, como el adorador, como el predicador, como el pastor, como el maestro, son siervos de Cristo, y Dios los tiene para edificar a su iglesia. Dios lo tiene para que la iglesia reconozca la soberanía de Dios, y Dios usa a estas personas para su gloria y su honra. Pero la profecía no depende de nadie, sino de Dios. El concepto palabra profética, que lo usamos mucho, ese término se refiere a una palabra especial que Dios tiene para algo, para alguien, en un momento X, o que la persona está viniendo y Dios envía a una persona para que la persona sea quien dé esa palabra al pueblo o al hermano que está sufriendo una situación y sea edificado. Pero hay que tener cuidado con el concepto del profeta. No confundamos nunca un profeta con un adivino. A veces invitamos personas para que dé una palabra y lo hacemos erróneamente. Invitemos a la persona para que Dios, para escuchar palabras de fuera, como dice la palabra, que las noticias de tierra lejana son como un vaso de agua fresca, pero no esperando que el profeta trae una palabra para nosotros. La palabra la tiene Dios, y está, como hemos dicho muchísimas veces, está implícita en las escrituras. Toda profecía, recordamos, está sujeta a la palabra de Dios. Nadie, absolutamente nadie, puede venir con una palabra fuera del contexto bíblico. Dios no se contradice a sí mismo. La palabra profética es aquel anuncio o predicción de cosas futuras antes de que ocurran. Por esa razón es que Dios sabe a quién va a usar, porque Dios da la promesa, da una palabra a alguien para la edificación de otro. Dice en Jeremías 42:9, he aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a luz, yo las haré notoria. No es Dios. El profeta es un vaso de Dios, como decimos popularmente. Es un instrumento de Dios. Pero el profeta no condiciona el cumplimiento de la profecía. Dios tiene el dominio del evento y del tiempo. El cumplimiento profético o el cumplimiento de la profecía sucede en el tiempo de Dios. La profecía es de Dios, por lo tanto, su cumplimiento depende de Él. En Jeremías 60, verso 22, dice el Señor, yo, Jehová, a su tiempo haré que esto se cumpla pronto. O sea, no pensemos que un profeta, y respetamos a los profetas, los respetamos porque sabemos que son siervos de Dios, y yo en particular creo que tienen un ministerio sumamente delicado, pero todo aquel que anhela el don de profecía, o todo aquel que sirve a Jesucristo por el don de la profecía, debe saber que está sujeto a la voluntad de Dios, que no está para agradar a nadie, que está para cumplir con la palabra de Jesucristo. En Jeremías también Jeremías 1, versículos 7, 8 y 9, leemos
estas palabras de profecía precisamente cuando Dios llama a Jeremías, porque esto da a entender que el profeta quien lo llama es Dios. Nadie, bíblicamente hablando, nadie se hace profeta. Si una persona quiere glorificar a Dios, debe entender que el llamado quien lo da es Dios, quien lo hace Dios, quien da el don es Dios, quien da el ministerio es Dios. El hombre no da talento, el hombre no da dones. Dios es quien da el don, el ministerio. Dice Jeremías en el momento del llamado, dice en el versículo 7, y me dijo Jehová, no digas yo soy un niño, porque a todo lo que te envíe tú irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ello, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. La profecía es un don divino. El don de profecía es divino. Y Dios sabe en el momento que da la palabra y sabe para qué elige a un siervo. Lo único que el profeta tiene que entender que está al servicio exclusivamente de Cristo. Que no está para agradar a nadie, sino a Dios. Pero debe saber también que quien inviste de poder y de gracia se llama el Espíritu Santo. Y que Él está para edificación del cuerpo de Cristo, no de su vida ni de su prestigio, sino para que Cristo sea glorificado, como dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 17 al 8. Él habla y al final dice, y todo lo que ustedes hagan, háganlo para la gloria de Dios Padre, por medio de Jesucristo. O sea, todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Cristo. Todo talento, todo el que ostenta un talento, todo el que tiene la investidura de un ministerio, debe saber que sirve a Jesucristo. Lo mismo el profeta. El profeta debe saber que se debe exclusivamente a Jesucristo. Dios es fiel a su palabra, iglesia. Ya sabemos que Dios usa el ministerio. Hemos tenido en la iglesia personas que han traído una palabra. Pero quiero decirle que en estos días que hemos visto como que todo se ha frisado, de que Dios tiene control del tiempo, de que Dios no ha olvidado su palabra, de que Dios sabe en qué momento va a cumplir sus promesas. Dios es fiel a su palabra. En el libro de Números, versos 23 a 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, si da una palabra, la va a cumplir, pero la cumplirá en el tiempo de Él. Y no es que es un capricho de Dios, sino porque Dios sabe en el momento preciso que Él va a dar el cumplimiento a eso para nuestro bien. Debemos saber el caso de Moisés. El llamado estaba para Moisés. Dios había llamado a Moisés a servirle. Pero Moisés, incluso Dios estaba preparando el camino cuando lo entrega a Moisés a su familia, porque Dios estaba para usarlo. Pero Moisés se aceleró en el momento que aniquila, que mata al egipcio. Entonces, como Moisés se aceleró, se desesperó, entonces tiene que cumplir un tiempo. Entonces Dios sabe por qué da la promesa en el tiempo específico. A veces no estamos preparados para recibir una bendición X, pero no lo sabemos. No sabemos qué va a suceder, pero como Dios sabe qué va a suceder en el futuro, entonces se toma su tiempo, no por un capricho, sino por nuestra bendición y nuestra edificación, nuestra necesaria edificación. Por eso en este momento, dice en el libro de Números 23, dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta. Iglesia, si te dio una palabra, Dios la va a cumplir. Pero no la va a cumplir porque la dijo el profeta, ni se cumple dependiendo del profeta. Porque eso tenemos que saber. En medio de nosotros Dios puede levantar a cualquiera con una palabra.
pero quien cumple esa palabra, quien hace que se cumpla, es Dios. Dios no olvida sus promesas. Dice en Números 23:19, he recibido orden de bendecir. Él dio una bendición y no podré revocarla. Si te dijo que te va a bendecir, si te dio una promesa, se va a cumplir. No importa quién se levante, no importa quién se oponga, no importa el evento mundial que estemos viviendo. Dios está pendiente de su palabra. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para darles a ustedes el fin que esperan. Dios sabe los pensamientos que tiene. A veces nos desesperamos y a veces hasta dudamos de las profecías que Dios ha traído a través de siervos. Nos desesperamos y olvidamos, pero tenemos su palabra. Y la palabra nos dice que Dios sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros. Dios sabe, hermano, hermana, los pensamientos que tiene acerca de ti. Si Él te dio una palabra, tienes que aprender a esperar en Él, como dice en el Salmo 37. Espera en Jehová y Él hará. Es un asunto de tener la confianza en que Dios tiene el control. E insisto, no por el prestigio del profeta, no por la fama del predicador, sino por la gloria de Cristo, sino porque Dios es poderoso y Él sabe cuándo va a cumplir su promesa. La promesa se cumple en el tiempo de Dios, porque Dios tiene conocimiento de lo que nosotros somos y de nuestras capacidades. En Isaías 49:14 hay una frase que cae muy bien para nosotros y que refleja nuestra actitud cuando vemos que una promesa de Dios no se ha cumplido, o cuando vemos que nos sentimos desesperados y pensamos que Dios nos olvidó. Dice Isaías 49:14, pero Sión ha dicho, me dejó Jehová, el Salvador, el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará, dice el Señor? Te pregunta, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Presentándolo como algo difícil, pero sin embargo hace un inciso y dice, y si esto supiera, dice el Señor, aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo grabada, te tengo esculpida. Dios tiene conocimiento, Dios no se ha olvidado. No importa lo que estemos pasando, hay una promesa de Dios para nuestras vidas, pero este cumplimiento depende de Él y tenemos que aprender a confiar en Él. Y aunque Él no nos dé nuestro papel es amarlo. Nuestro papel es creer en Él. Esta expresión que dice Abraham en el momento de que va a sacrificar a su hijo, confiando en que el Señor le dijo, en una promesa de que Dios dijo que iba a bendecir su estirpe, su generación, que le iba a dar una generación grandísima. Dice la palabra que Abraham dijo, Jehová se proveerá. Y eso tenemos que entender, que Dios va a proveer en cualquier situación y en cualquier momento. Porque el milagro es milagro cuando sucede en el momento en que no hay posibilidad. Y Dios, iglesia, es hacedor de milagros. Dios tiene conocimiento y dominio del cumplimiento de sus profecías. Dios, la característica de Dios es que Él es omnisciente, omnisapiente, omnipresente. Tenemos que conocer los atributos de Dios para poder descansar en Él, sabiendo, estando confiados, podemos estar tranquilos. El salmista en el capítulo 4 dice, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Sabiendo que Dios tiene conocimiento del tiempo, estaremos tranquilos. Dice la palabra en 2 de Reyes 10:10,
Sepan ahora que la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha cumplido lo que ha dicho por medio de su siervo Elías. Había una promesa, una palabra de destrucción sobre Acab. Una palabra en el momento en que el rey Acab estaba fuerte en su reino. Y era algo como contraproducente que hubiera una palabra de juicio contra Acab. Y cada día más que pasaba, Acab era más abusivo junto con su esposa Jezabel. Era abusivo, era destructor, era temerario y era temible. Sin embargo, contra esa casa abusiva, contra esa casa temeraria y temible, Dios mandó una palabra y dice: se van a cumplir, no van a quedar por tierra. Podemos parafrasearlo. La palabra que Dios ha hablado a favor de su iglesia, la palabra que Dios ha hablado a favor de ti, la palabra que Dios ha hablado a favor de la iglesia El Shaddai, se va a cumplir, no va a caer en tierra. No porque le haya dicho X profeta, sino porque está en los planes de Dios. Ya Dios lo había dicho hace tiempo en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darle el fin que desean. Y la ha confirmado a través de los profetas que han venido. Porque eso tenemos que saber. Los profetas que Dios envía, los envía para confirmar sus promesas que ha hecho hace cientos de años y miles de años. Miles de años. Dios ha dado una promesa. Dios ha dicho, Jesús ha dicho que va a estar con nosotros por siempre. Por lo tanto, los que vienen y dan la promesa han venido a recordar lo que han dicho. Y eso tenemos que saberlo. Cada vez que un profeta viene y da una palabra, lo que hace es recordar lo que Dios dice en su palabra hace miles de años. Dice la palabra en el libro de Habacuc, algo que tiene que ver precisamente con el tema del tiempo del cumplimiento. Dice: pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Eso está en Habacuc 2:3. La palabra se va a cumplir. Cuando Dios envía un profeta, Dios lo hace en cumplimiento de sus promesas de hace miles de años. Lo que tenemos simplemente es que aprender a confiar en Dios, a descansar en Él. Tenemos que aprender a estar confiados. Dice el Salmo 46:10, estate tranquilo y entiende que yo soy Dios. Eso es lo que tenemos que entender, que como Él es Dios, el tiempo está en sus manos. Hay una historia bellísima en el libro de Isaías, que se refiere también, y está en uno de los libros de Crónicas, que cuando el rey Ezequías va a morir, Ezequías pide una señal. Y la señal que Ezequías pide es que el reloj retroceda a tantos grados. Pidió una señal difícil para el hombre, que el tiempo retrocede, es imposible. Pero para Dios no es imposible. Dice la palabra que el tiempo retrocedió. ¿Por qué el tiempo retrocede? Porque el autor del tiempo, el autor del espacio, el autor de la vida, el autor de la muerte, el dueño de todo lo que hay, el creador de todo, es Dios. Y Dios tiene dominio del tiempo. El tiempo le pertenece a Dios. Por lo tanto, el tiempo del cumplimiento de la palabra profética no depende del hombre, sino exclusivamente de Dios. Salmo 145 del 15 al 16 dice: el Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados. Los ojos de todos se posan en ti, refiriéndose al Señor, y a su tiempo les da su alimento. Dios tiene control, pero a su tiempo, iglesia. Hermano, la promesa que hay para ti, la palabra del Señor que hay para ti, se van a cumplir. Pero dice la Biblia que a su tiempo, al tiempo de Dios,
Y no por capricho, sino porque Dios sabe lo que te conviene. Dios sabe lo que me conviene. Porque eso es lo maravilloso del Señor. Una de las cosas maravillosas es que Dios sabe lo que a nosotros nos conviene. Cuando en la oración el Señor le enseñó a los discípulos a orar, una de la palabra del Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad. Una palabrita un poquito fuerte y densa. Pero cuando dice, hágase tu voluntad, porque tenemos que entender que la voluntad de Dios es perfecta. Y tememos a la voluntad de Dios en nuestra humanidad y en nuestra carne. Pero cuando nos acogemos a la voluntad de Dios y confiamos en ella, entonces estamos entendiendo que el plan de Dios, el plan diseñado por Dios para nosotros es perfecto. Hay profecías que se han cumplido en el tiempo específico de Dios. Profecías que han pasado gran cantidad de tiempo, mucho tiempo, y quizás la persona la olvidó. Pero en el momento preciso Dios la cumple, porque Dios sabe por qué te va a dar lo que te va a dar en el momento específico. No porque tú te desesperes, sino porque Él sabe la capacidad que nosotros tenemos para hacer la cosa. En la parábola de los talentos, que a veces que entendemos sobre el cumplimiento del talento, refleja algo. Dios le dio a cada uno según su capacidad. Al hombre del talento le dio uno para que dentro de su limitante pudiera hacer lo que debía. Puede que Dios te conoce, hermano. Dios me conoce a mí. Dios nos conoce a todos y Dios sabe de cuál es nuestra capacidad. Y tenemos que aprender en lo mínimo que Dios nos da, serle fiel. Por esa razón Dios sabe lo que va a cumplir en el tiempo, porque sabe en el momento que estamos preparados para recibir la bendición. Uno de esos ejemplos que tenemos de cumplimiento de profecías en un tiempo, lo encontramos el primero en Génesis 3:15, cuando el Señor da la palabra del nacimiento, de la venida de Cristo, cuando le dice a la serpiente, y la simiente de la mujer, tú lo vas a ir a ella en el calcañar, pero la serpiente te aplastará la cabeza. Esa palabra el Señor la dio en el momento del pecado del hombre. ¿Cuándo se cumplieron? Miles de años después. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el momento para la expansión del Evangelio estaba preparado. Porque Dios sabía que a través de... Por eso se llama teología de la historia. O teología que habla de la historia de la salvación. Dios crea, Dios permite que el hombre, que da esa profecía, pero permite una serie de eventos. Y precisamente en el momento del imperio romano, Dios hace que Cristo nazca. ¿Por qué? Estaba la escritura. Porque la escritura Dios la da al hombre para que el hombre aprenda el ingenio de la invención de la escritura, para que el hombre pueda registrar eventos. Y a través de la invención de la escritura, se propaga la palabra. Pero a través del imperio romano que surge en ese momento, Dios utiliza ese imperio, ese ejército fuerte que hay, que dominó el universo entero, para expandir el evangelio. Dios tiene el control del tiempo, iglesia. El tiempo no se escapa de la voluntad de Dios. Dios es Dios. Y el tiempo y el espacio, la vida y la muerte, todo está bajo el dominio de Dios. Otro ejemplo que tenemos es la destrucción del templo. Cuando Jesús habla de la destrucción del templo, era en el año 33 de la era cristiana. ¿Y cuándo sucede la destrucción del templo? 70 años. En el año 70, o sea, estamos hablando de 37 años después. Ya habían los discípulos algunos de los discípulos pasados, muertos. Pero en el año 70 sucede la destrucción del templo. Se cumplió la palabra que el Señor había dado hace 37 años atrás. ¿Pero por qué? Porque era el momento específico que debía cumplirse. La gente esperaba que se cumpliera la palabra en ese momento que iba a suceder. Sin embargo, el Señor en su tiempo dio entendiendo que eso iba a suceder. Y así específicamente no quedó piedra sobre piedra. El templo de Jerusalén fue destruido, fue desaparecido. Otra profecía que nosotros podemos ver en el cumplimiento del tiempo de Dios
se encuentra la profecía de la esclavitud y liberación de Israel en Egipto, cuando el Señor habló a Abraham, según Génesis 15:13, donde el Señor le dice a Abraham, en el momento que Abraham no tenía hijo, y el Señor le dice que va a dar una generación, y que esa generación va a durar en el tiempo 400 años esclavo, y que después sería libre. ¿Cuántas generaciones no pasaron de Abraham? Y en el momento que sucedió lo de la esclavitud y Dios le dio la liberación, 400 años después de haber estado esclavos. Dios sabe el dominio del tiempo, iglesia. Si la profecía no se ha cumplido, no te desesperes, confíe en la promesa de Dios. Y practiquemos que Dios es soberano y que el tiempo de Dios es perfecto. Concluyo con estas palabras que se encuentran en el libro de Jeremías, precisamente entendiendo que el tiempo de Dios es perfecto. Porque somos nosotros los que tenemos que recordar. Dios no se ha olvidado de su promesa, iglesia. Hermano, Dios no se ha olvidado de la promesa que te hizo. Hermana, Dios no se ha olvidado de la promesa que te hizo. Padre, madre, Dios no se ha olvidado de la promesa que ha dado sobre tus hijos, del señalamiento que Dios ha hecho a favor de ti y a favor de tu casa. Tú lo que tienes es que confiar en la promesa de Dios, entendiendo que lo que Dios dijo se va a cumplir y que Dios no es hombre para mentir. Porque tenemos que aprender a avalar las profecías que Dios nos da a través de un siervo, una sierva, a avalarlas a la luz de la palabra, porque no hay profecía al margen de la palabra. Jeremías había entendido esto, y Jeremías, entendiendo que el tiempo era de Dios y que Dios era fiel. Jeremías, según el capítulo 31:3 del mismo libro, dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías retrotrae a la memoria, recuerda las promesas de Dios. Iglesia, Dios es fiel. Dios es soberano. Confía en el Señor. Las palabras que Dios te ha dado, hermano, hermana, se van a cumplir, pero en el tiempo de Dios. La profecía no depende de hombre, iglesia. Dios utiliza a los hombres para dar la profecía, pero la profecía es de Dios. Dios da el talento, Dios da los dones, pero la profecía no depende de hombre, ni de cómo el hombre hable duro, ni diga, ni grite, que tenemos que dejar esa mala costumbre de creer eso. La profecía no depende de gritería, la profecía no depende de ruido, la profecía no depende de modulación de voz. La profecía es un don que da el Espíritu Santo. El profeta simplemente es un instrumento de Dios que Dios utiliza a su voluntad. En el momento específico, Dios da una palabra y se cumple en el tiempo de Dios. Y ese tiempo Dios lo tiene señalado. Simplemente espera en el Señor. Dijo el salmista David: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dando a entender que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Confiemos en Dios. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas, iglesia, y Dios la cumplirá en su tiempo. Quiero repetir, dejarte con esta palabra que se encuentra en el libro de Habacuc, capítulo 2:3. La visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Dios te bendiga, iglesia, y Dios te guarde. Dios te bendiga, iglesia. Amén. Dios te guarde. Amén. Oh Señor, a ti te damos las gracias, te damos porque tú eres nuestro guía, quien nos sustenta cada día. Tú eres nuestro amparo, Señor Jesús. A ti la gloria, Señor. En esta noche vamos a estar despidiendo nuestro culto, Señor, una vez más, dándote las gracias, Señor Jesús, y recordando las palabras, Señor, que leímos en el Salmo 4, el versículo 8. Dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado.
Así que en paz nos vamos, en paz quedamos en nuestra casa, porque solo en ti vive nuestra confianza. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, seguir unidos, Señor. Oh, Señor, en esta noche te presentamos tu iglesia, Señor, y la iglesia del Shaddai, para que sea tú, Señor, glorificándote en cada uno de los hermanos, Señor Jesús, grandemente. Gracias, Señor. Mira si hay algún enfermo, Señor, pasa tú tu mano, Señor, por ellos, Señor. Levántalo, Señor. Dale la fortaleza que ellos necesitan, Señor. Guíanos, Señor, por el sendero tuyo, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque sin ti, Señor, no sabremos el camino que vamos a seguir, Señor. Tú eres nuestro guía, Señor. Tú eres nuestra confianza, Señor. Gracias, Señor Jesús. Llévanos, Señor, siempre en paz, Señor. Cúbrenos, Señor, con tu fortaleza, Señor. Oh, Señor, esos son siempre los favores que te hemos pedido, Señor, a través de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén y amén. Y nosotros estamos bendecidos, prosperados y victoriosos. Y Brisa del Este, Ciudad de Dios. que Dios te bendiga, iglesia. Amén.